Muy buenos días a todos. Nuevamente es un gozo para mí estar con ustedes en esta mañana y compartir la palabra de Dios. Estaba llevando una serie de mensajes sobre la profecía que el Señor Jesucristo dejó acerca de su regreso a la tierra, y dejó una de las profecías más impresionantes, que sería como los días de Noé. Cómo estaba la gente en ese momento viviendo una situación caótica, una depravación moral, una carencia total del ser humano, de tal manera que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Eso le causó mucho dolor al Señor, y pues la gente vivía 900 años y le cortó los días y terminó con esa era, con el diluvio. Así que la profecía que dio que a su regreso iba a ser como los días de Noé. Si no pudiste escuchar este sermón, todavía está ahí en Facebook, lo puede ver. Y también el siguiente mensaje que prediqué es que nada nos tome por sorpresa, que no nos sorprenda la venida del Señor, que estemos alerta a lo que viene. Ese mensaje también está ahí en las redes sociales, y luego la semana que pasó compartí acerca del propósito de su venida. ¿Cuál es el propósito de su venida? Me di cuenta que se dobló la audiencia con este mensaje, y pues yo creo que es una bendición, porque hemos estado orando que esto se siga multiplicando y que la palabra siga llegando. El día de hoy quiero continuar con el tema, y es el estar preparados para la venida de Cristo. ¿Cómo nos debemos preparar? Porque si uno sabe a qué hora viene el ladrón, uno se prepara para que no te tome por sorpresa. Ahora el Señor no es un ladrón, porque dicen algunos que viene a robarse a su iglesia. No, es de Él su iglesia, Él viene por lo suyo. No viene como ladrón para llevarse a su iglesia, porque Él no es así. Algunas veces usamos términos que nos van al caso, ¿verdad? Pero Él viene por su novia, su prometida, y eso es muy interesante. Entonces, lo que vamos a hablar en esta mañana es cómo prepararnos, cómo estar listos para cuando venga el Señor. Estamos en días muy difíciles, viviendo una situación caótica y mucha crisis económica a nivel mundial. Hay mucha gente viniendo a este país, están deportando, es situaciones bastante complicadas, y hay una depravación a nivel mundial, abuso a los niños, abortos y tanto crimen que hay alrededor del mundo. Casi los países de Latinoamérica están todos en problemas, porque se abrió Pandora, dicen ellos, y Pandora es una investigación que se está haciendo a nivel mundial, y descubriendo tantas irregularidades que han habido en los gobiernos, moviendo dinero a paraísos fiscales, y los están descubriendo y están cayendo todos ellos. Entonces todo esto se prepara para un caos, porque lo que quieren establecer es una moneda que nadie la controle y que pueda tener uso para siempre, y lo están haciendo a través del Bitcoin y otras monedas que están surgiendo en la actualidad, que se han hecho muy famosas, y que pronto esto va a tomar, porque ya no van a querer los dólares, ya no van a querer los billetes, ya es mejor presentar la mano que en la frente, o llegar para que sepa cuánto dinero tiene en el banco y manejar todo esto. Y qué tremendo, que nunca más en ningún tiempo de la historia ha pasado lo que está sucediendo en la actualidad. Es algo extraordinario, que toda la profecía de lo que el Señor se habló a través del Antiguo Testamento por medio de los profetas, por medio de los apóstoles y por Él mismo, está teniendo su cumplimiento. Entonces, ¿cómo nos debemos preparar? ¿Cómo te vas a preparar para cuando el Señor venga? Cuando una novia se va a casar, ella se pone a trabajar 6 meses, 1 año. Hay gente que trabaja hasta 2, 3 años antes, mujeres, preparando todo para la boda.
porque quiere que todo salga extraordinario. La novia quiere estar su mejor vestido, su mejor make-up, su mejor presentación, porque quiere agradarle al novio. Y eso es hermoso, ¿verdad? Porque de esa manera se prepara para recibir y casarse con el que va a ser su esposo. La Biblia habla que la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. Y cuando hablaba sobre el diluvio y sobre el arca de Noé, mencionaba que el arca es un símbolo de la iglesia. Solamente los que se salvaron en el diluvio fueron la familia de Noé, porque estaban dentro del arca. Y los que se van a salvar solamente son los que pertenecen a la iglesia de Cristo. Y si no pertenece a ella, usted ya tiene, sinceramente, ya tiene su determinación, que para estar preparado hay que tomar muchas cosas en cuenta. Y una de ellas es como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Tome nota de esto. Dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo vuestro ser. Amén. Y el mismo Dios de paz santifique por completo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Impresionante palabra de la que el apóstol Pablo nos da a través de la iglesia de los tesalonicenses, diciendo, y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hermano, no solamente el cuerpo, no solamente el alma y no solamente el espíritu, todo tu ser tiene que estar santificado. Y eso es lo que dice la palabra, el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona no está en santidad y no está santificada, no está lista. Y esa es mi preocupación en esta mañana, que usted tome nota de esto. La palabra santificar o santificación es apartar, es separar, es consagrar, es dedicar. Todos los que entendemos la palabra de Dios y entendemos los aspectos de la salvación, sabemos que la persona necesita la regeneración, la justificación, la regeneración, la adopción, y necesita entender todo el proceso que tiene la salvación. No solamente es leer la Biblia, no solamente es orar, hay un proceso que la persona necesita pasar y no lo hacen, y eso es el problema. Hoy día hemos sido engañados con tantas teorías falsas que nos han enseñado, tantas religiones que no son correctas. Y recuerde una cosa, que en el día de tu partida de esta tierra, lo único válido que tú tienes es lo que oíste, creíste y obedeciste de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, mi palabra que os he hablado es la que os va a juzgar en el día del juicio. Entonces, es muy interesante que usted tenga conciencia real de lo que se está arriesgando. Esta semana me llamaba una joven que también perteneció aquí a esta iglesia y me decía, pastor, ¿qué hago? Porque me puse a leer la Biblia y encontré que no he honrado a mi padre. Y entonces le dije, bueno, eso es delicado, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra, pero maldito el que deshonra a padre y a madre. Pero le dije, ¿sabe qué sería bueno? Que te acerques para poderte explicar más detalle lo que tienes que hacer. Porque la gente hoy no quiere compromisos, no quiere responsabilidad, no quiere estar consciente de que para pertenecer a la iglesia hay ciertos compromisos que hay que hacer. Es muy rara vez que yo falle a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi llamado, mi convicción es esa.
Yo tengo que predicar la palabra de Dios constantemente. Y yo soy responsable porque esta palabra se predique, porque al final la gente ya no va a tener excusa. Tenían los predicadores, como le va a decir Abraham al rico allá en el lugar de tormento, que mandara a Lázaro que le predicara a sus hermanos, que tenía 5 hermanos y que él no quería que llegaran al lugar de tormento. Y le dijo a Abraham: hey, si un muerto va de aquí a allá, no lo van a escuchar. Así, la distancia que hay entre tú y Lázaro, hay una cima en medio que no puedes traspasar. No se puede ir de aquí para allá. Y no se puede porque la persona cuando muere no tiene su cuerpo, que es que lo transporta. Por eso la teología que nos han enseñado es incorrecta. Y algún pastor me mencionaba esta semana, que me habló, me dice: oye, eso de que estás hablando es muy fuerte, dice, porque todos nosotros creemos que nos morimos y nos vamos para el cielo. Y en realidad, cuando tú explicas que no es así, que la persona va a un lugar de descanso, si es hijo del Señor, hasta que llegue a la resurrección y reciba su cuerpo para ver al Señor. Pero si el Señor viene antes de que partamos, antes de que durmamos, dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios no muere, sino duerme. Por eso le dijo: vamos a despertar a Lázaro, porque Lázaro duerme. Entonces el término dormir es estar consciente, pero no estar muerto. Pero el que se va sin Cristo sí se va muerto de una vez. Y ese no va a estar en la primera resurrección, sino hasta en la segunda resurrección. Por eso dice la Biblia: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor. En Apocalipsis: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, porque serán reyes, sacerdotes de Dios y de Cristo, y con él reinarán. Entonces, la palabra de Dios, el requisito número 1, anota, para que usted esté preparado, es la santificación. Y no solamente de su espíritu, sino también de su alma y de su cuerpo. Tiene que haber una separación. Como decimos en inglés, one use only. Yo solamente estoy listo para servir al Señor, no, nada más. Entonces, en 1 Pedro 1:15 al 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Algo distingue a Dios, es la santidad. Él es santo. Y no se puede decir santo, sino 3 veces santo, santo, santo. Siempre que se expresa hacia Dios, se menciona como 3 veces santo, santo, santo. Santo es porque Él es totalmente diferente en su manera de ser. Y su iglesia tiene que ser santificada, tiene que ser santa. Y hay muchas correcciones que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es la santificación de todo vuestro ser? Hay un proceso que todos los seres humanos necesitan cuando entran a la vida cristiana. Y es que no solamente el llegar a una iglesia, el pasar al frente y quizás recibir a Cristo, o solamente escuchar el mensaje por las redes sociales es suficiente. No, se necesita un proceso. Y la primera cosa es, como dice el versículo: y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la mente, oye bien, la mente necesita un proceso. Ese proceso se llama renovación. Se renueva toda la información incorrecta que ha entrado a tu mente, como el hard drive de la computadora. Se le mete una información y a veces se le llena de virus y hay que desinfectar todo eso que entra. Nuestra mente es receptora de toda esta información que oímos, que vemos, que nos impactan, todo lo que pasa en la vida. Lo grabamos y lo tenemos y todo entra por nuestros oídos, por nuestra mente. Entonces, tiene que haber una persona para ser santificada, necesita ser renovada. Repitan bien conmigo. Mi mente necesita ser renovada. ¿Cómo se renueva la mente? Eso lo voy a explicar más adelante. Ahora, en segundo lugar, el espíritu tuyo necesita un nuevo nacimiento. Cuando la persona se une a Dios o se entrega a Dios,
no solamente le entrega a Dios su cuerpo, sino le entrega a Dios su espíritu, para que el espíritu tuyo y el espíritu de Dios se unan y seamos un solo espíritu con Dios. La Biblia dice que el que se une a Dios, un solo espíritu es con Dios. Impresionante, ¿verdad? Muchas veces no nos explican la importancia que es que yo llego a Dios no con mi mente, ni con mi alma, ni con mi cuerpo. Es a través de mi espíritu que se conecta con el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo hace una gran labor en nuestra vida. Y eso se llama el nuevo nacimiento. Una persona tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y yo lo voy a explicar un poquito más adelante. Luego, el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el verdadero ser humano. Donde está la voluntad, donde están los recuerdos, donde están las emociones, donde están los sentimientos. Entonces el alma pasa por un proceso de heridas, de resentimiento, de odio, de abusos, y todo eso se queda grabado en el ser humano. Y si la persona no logra sanar de ello, regenerarse, pues no puede ser santificado. Y esto que estoy hablando hoy tiene muchas bases en la palabra de Dios. Todo está basado en la palabra de Dios, y por eso es muy importante que le ponga la atención de vida, porque esto es vida o muerte. O recibe lo que la palabra de Dios dice, o de una vez usted, por desobediente, queda sentenciado a una muerte eterna, separada de Dios. Porque muerte es rompimiento con la vida. ¿Y quién es la vida? Dios. Y si la persona se va sin esa relación con Dios, de aquí ya parte con una segunda muerte, que es la muerte espiritual. Por eso el nuevo nacimiento es un nacimiento del espíritu, porque el espíritu del hombre está muerto por causa de Adán, y por el pecado el hombre murió en su relación con Dios. Por eso Dios lo echó de su presencia, lo echó del paraíso y lo arrojó, porque ya su relación se rompió. Y aquí nuevamente somos restaurados a través del sacrificio del Señor Jesucristo, que pagó nuestra deuda, y nos hemos reconciliado con Dios a través de su Espíritu, y Él nos imparte el Espíritu de Él a nosotros. Tú deberías de decir amén, porque lo que te estoy hablando es muy importante, es lo más importante que tú tienes que saber. Entonces, todo esto es necesario para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo es el que se contamina por el pecado, es el que peca. Entonces el cuerpo necesita liberación del pecado. Y eso lo vamos a ver a continuación. Cada proceso de santificación tiene que la persona tomar la decisión de ir pasando y preguntando qué es lo que tengo que hacer. Uno no viene a la iglesia nomás para cantar y bailar y danzar. Uno viene a la iglesia para recibir una palabra de enseñanza. Yo no emociono a la gente diciéndole, ¡oh, qué bonito estás, qué bonito vives, vive como quiera, a cabo Dios te va a perdonar! No, yo no quiero engañar a la gente. Yo prefiero irme solo al reino de los cielos y no engañado. O engañar a la gente por engañar a la gente. Tenemos que decirle la verdad. El evangelio es la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora bien, empezamos con la renovación de la mente. La renovación de la mente es un proceso continuo que necesita una entrada diaria a Dios y a su palabra. Es algo que tú tienes que hacer diariamente, alimentarse de la palabra de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que le da vida espiritual a un ser humano es cuando la persona oye, entiende y cree la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que oírla, tienes que entenderla, tienes que creerla y la tienes que vivir. Entonces la meditación diaria en la Escritura, con la aplicación personal, es el medio más eficaz para obtener gozo, paz y madurez emocional y personal. Entonces la mente necesita, por eso es necesaria la predicación del Evangelio. Dice la Biblia, porque agradó a Dios salvar a los hombres por medio de la predicación. Entonces uno tiene que decirle a la gente la palabra de Dios. A nadie le gusta que uno le diga la verdad. Un predicador no puede comprometer su mensaje por intereses creados. No, pues que si le predico duro a este hermano ya no vuelve a la iglesia, ya no vuelve a diezmar. Gracias a Dios que en la actualidad hay muchos pastores que han aprendido
a tener sus propios negocios y a vivir bien. Con eso no están limitados para no predicar la verdad. ¿Te imaginas cuando un pastor, en una iglesia, cuando uno lo llaman a ser pastor? Yo estuve pastoreando una iglesia denominacional, y cuando a los diáconos no les gusta cómo les predica el pastor, lo corren y traen otro. Y ahí pasan. Hay pastores que tardan 2, 3, 4, 5 años y ahí van saliendo y entrando, porque no quiere que nadie le llame la atención. Estos temas de santidad por eso no se oyen en esas iglesias. Ahora bien, así que tan cierto es el poder de la mente. La mente tiene un poder extraordinario porque es la que oye, entiende, cree y lo asimila. Y luego lo almacena. Por esa razón es importante que la mente esté renovada. La mente es tan poderosa porque ejerce una influencia directa a nuestros actos conscientes. Desde mi punto de vista es esencial aprender a controlar el poder de la mente. Es muy importante que tú controles lo que entra a tu mente. Que mire que necesita lo esencial. Si no lee la palabra de Dios, si no se renueva diariamente, ¿cómo cree que tu mente va a ser renovada? La mente solamente se renueva por el contacto a diario con la palabra de Dios. Si no lee, dice que, un pensador decía, si tú quieres que nadie sepa de ti, escribe un libro y póngalo en las tiendas hispanas. Nadie lo va a comprar, porque los hispanos no leemos. Y así es con la Biblia, la gente no lee. Con dificultad te dan tiempo para escuchar el sermón por las redes sociales, porque ya ni toman a veces tiempo, están haciendo una cosa, están haciendo otra, y pues para tranquilizar la conciencia, por lo menos hoy escuché el sermón, como es un lavadito de conciencia. Pero eso no es lo que usted necesita. Usted necesita entrar en un contacto diario con la palabra de Dios y renovar tu pensamiento, renovar tu manera de pensar, cambiar ese disco duro que tiene y ser sensible a lo que Dios te está diciendo. Hoy día hay mucha diversión, hay muchas cosas que nos atraen y que nos roban el interés de estar en la palabra de Dios. Así que la mente es tan poderosa que ejerce una influencia directamente a nuestros actos conscientes. Desde mi punto de vista es esencial aprender a controlar el poder de la mente, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y concentrarse en nuestros deseos, buscar el perfeccionamiento de manera permanente, por medio de que usted lee la palabra, te va a convicción. La única manera que usted es salvo, dice la Biblia, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Si usted no lee, si usted no entiende, si usted no cree, si usted no vive, pues ya elegiste tu destino final. Mi tarea es hoy llamarte la atención, decirte que el camino que llevas no es el correcto, que necesitas tomar los pasos necesarios para tener la salvación. Otra pregunta que sería, ¿qué es la mente en la Biblia? ¿Qué es la mente en la Biblia? Hay un pensador que se llama Manuel Domínguez, un gran escritor. Dice, la mente es el órgano del hombre que está equipado para pensar, para imaginar, para conocer, para recordar, para entender la palabra, La palabra mente en hebreo es lev, que significa corazón, mente. Y ese es el significado de lo que es la mente. La mente necesita ser renovada. El espíritu necesita un nuevo nacimiento. El alma necesita regeneración o sanidad interior. Y el cuerpo necesita liberación del pecado. Ahora, aquí hay una palabra en Juan 3:3. Y el Señor le dice a Nicodemo, y muchos han oído la historia de Nicodemo, que era un gran maestro del judaísmo, y que llegó al Señor Jesucristo de noche para preguntarle que cómo podía nacer, cómo podía tener la vida eterna. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso no lo enseñan las religiones, amigo. Eso no lo enseñan las religiones, hermanos.
La religión te dice, bueno, si tú naciste con un papá católico, una mamá católica, con una mamá musulmana o budista o maometana, pues tú eres maometano, tú eres budista. Dependes dónde hayas nacido y bajo qué religión. Pero eso no te enseñan que necesitas el nuevo nacimiento. Y si un judío que era maestro de la ley y que ministraba en la sinagoga, viene al Señor y el Señor le dice, oye, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo se atreve si usted no es Dios? Hey, pásate por lo que dice la Biblia, no lo que yo diga. Porque el día que tú partas a la eternidad, no te van a juzgar por lo que yo dije, sino por lo que tú creíste y viviste de esta palabra. Esa declaración debe haber sorprendido a Nicodemo. No era el judío, miembro de la raza escogida de Dios. No era un buen hombre muy moral. No era maestro de entre los judíos. Si Nicodemo era todas estas cosas, pero todavía miembro de la familia pecaminosa de Adán, no era hijo de Dios. Por eso Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Porque la religión te saca del propósito divino. Te enseña dogmas, te enseña credos, te enseñas a cosas que la tradición, la ley no salva a nadie. La ley solamente se estableció para mostrar el pecado. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios a morir en la cruz, para que la sangre de Él, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Entonces, aquí tenía que estar en contacto con el Espíritu de Dios. No importa qué tan religioso, qué tan preparado esté, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo siento, Nicodemo, si no naces de nuevo. Y aquel le dijo, oye, ¿cómo está eso? ¿Acaso puedo meterme en el vientre de mi madre otra vez y nacer de nuevo? Porque era muy intelectual. Le dijo, no, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazcas de nuevo, no hay más. A mí me gusta el Señor Jesucristo cuando le hacen preguntas, porque las respuestas que da no te dan espacio para titubear. O eres o no eres, ¿verdad? O agachas la cara y te vas triste, o la levantas y te conviertes. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3 al 7. El Señor Jesús declaró en este pasaje la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Con esto hacía referencia no solo a Nicodemo en particular, sino también a todas las personas. Es necesario, no importa quién sea, nacer de nuevo. Tenemos que nacer de arriba, es decir, nacer del Espíritu de Dios, y no hay otra manera de llegar a ser hijo de Dios. Pastor, entonces si yo nací en una iglesia y me bautizaron y me confirmaron y me reconfirmaron, ¿yo voy a entrar al reino de Dios? Si naciste de nuevo, sí. Es necesario nacer de nuevo. Por eso evalúa, haga un inventario de lo que tienes, para que evalúe lo que tienes y lo compares con la palabra de Dios. La gente a veces no evalúa lo que tienes, defiende una religión nomás por el conocimiento que tiene. Esta mañana recordaba que un pastor de República Checa me mandó unas fotos del lugar donde mataron miles y miles y miles de judíos, y me impactó muchísimo recordar. Aquí tengo las fotos en Facebook, quizás más rato las ponga, pero en Terezín, ese lugar fue donde llevaron a todos los judíos y los metieron a las cámaras de gas y mataron miles y miles y miles de judíos. Y era doloroso ver todo lo que el ser humano, la crueldad del ser humano, cómo llegó a destruir tanta humanidad. Y se queda uno sorprendido que por defender lo económico o por defender una religión, tú matas a una generación, a un pueblo. Qué doloroso es todo esto. Por eso el hombre necesita una nueva naturaleza, un nuevo ser, cambiar.
La gente con la manera en que está no puede. Me gustó mucho una publicidad que estaba haciendo un alcalde de México. Dijo, les prometo que esta vez no voy a robar tanto si me eligen de presidente, si me eligen de alcalde. La primera vez ya había hecho suficiente. Imagínate qué descaro para hacer eso, para esa publicidad. Yo no sé si ganó o si algunos votaron por él aquí. La generación es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación. La regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros en la salvación. Junto a ello el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Dice la Biblia que habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo para la redención. Tan pronto tú crees y tan pronto te unes al Señor Jesucristo, hay un sello que el Señor te pone. Yo recuerdo que yo iba con mi padrastro cuando yo estaba chiquito y él iba a comprar marranos y siempre les ponía la inicial o les pelaba aquí en al marrano, la raspaba un poco y ponía sus iniciales que le pertenecían a él. Así marcaba los marranos mi padrastro. Imagínate, cuando tú naces de nuevo, hay un sello que Dios te pone y ese sello es el Espíritu Santo que se une a tu espíritu. ¡Qué tremendo! En la regeneración es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente. Es necesario regenerarse para entrar al reino de Dios. Como resultado de la fe en Jesucristo, antes de la salvación no éramos hijos de Dios. La Biblia dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios, sino del diablo. Entonces nosotros venimos cargando un pecado desde Adán y luego de nuestros ancestros y luego los personales. Y si nosotros no resolvemos esto nos lleva a pasar factura en la vida futura. Entonces es necesario que tú examines lo que tienes y evalúa si lo que tienes no te lleva a ningún lugar. Una señora me dijo, oye, yo no quiero cambiar de religión. Le dije, señora, yo no te puedo cambiar la mía por la tuya, porque la mía tiene un precio muy alto, tiene la sangre de Jesús, el precio que Él pagó. Yo no cambio religiones. Yo le hablo a la gente de que ellos cambien, que nazcan de nuevo, que tengan una relación con el Espíritu Santo. Antes de la salvación estábamos perdidos. Después de la salvación somos regenerados. Dios no va a regenerar a una persona a menos que esa persona no se lo pida. Por eso me gusta el matrimonio, porque cuando uno se casa, tiene que ir delante de un pastor o delante de un sacerdote y prometerle a la esposa que le va a ser fiel, que la ama para siempre, que en enfermedad y en todo. Y se une a esa mujer o ella se une a ese hombre y son una sola carne. Y los dos han hecho un compromiso delante de Dios, delante de testigos, y alguien selló ese matrimonio. Cuando tú te entregas a Dios, pide perdón por sus pecados, le pide a Dios que Él sea su Padre, a Jesucristo, que sea el que a través de su sangre te limpia de todo pecado, confiesa tu pecado, pide perdón, llama a las personas que les has ofendido, les has hecho daño, les pide perdón. Todo esto es parte de la reconciliación, todo esto es parte del proceso de la salvación. Entonces son los requisitos, la regeneración. Antes de la salvación estábamos perdidos, después de la salvación somos regenerados. Dios, el Espíritu Santo no regenera a algo que no le pertenece a Dios. Escúcheme bien, el Espíritu Santo no regenera a nadie, a menos de que esa persona no sea propiedad de Dios. Por eso dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Así que entendamos esto. Comenzamos una nueva vida, dice Tito 3:5. 1 Corintios dice, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Con la regeneración se inicia el proceso de la santificación, por medio de las cuales nos convertimos en las personas que Dios quiere que seamos. Romanos 8:28 al 30. No tengo tiempo para leerte todos esos versículos, pero qué lindo fuera ir expresando lo que cada pasaje dice.
La única forma para la regeneración es por medio de la fe y la obra completa de Cristo en la cruz. No hay otro medio. Dios no puede salvarte a menos que tú no le pidas. Cuando el policía o te ponen acusaciones en una corte y te llevan por criminal, tú tienes que o buscar un abogado o te ponen un abogado para que te defienda, porque tú no puedes. Lo que tú digas no lo van a creer. El abogado es el mediador y tú tienes que hablar con el abogado y el abogado te va a defender. La Biblia dice, hijitos, si alguno hubiere pecado con Dios, tenemos al abogado, que es el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Pero yo tengo que pedirle a Él que sea mi libertador, mi sanador, que sea mi salvador, que sea mi abogado, que tome mi causa, que me lleve ante la presencia del Padre para yo ser absuelto de la pena de muerte. Porque todos nosotros venimos cargando una culpa de pecado y es la muerte eterna. Pero en Cristo es abolida, en Cristo la muerte es cambiada por la vida, porque Él murió por mí, ahora yo voy a vivir para Él. Es muy fácil decir, Cristo me salvó y yo vivo como quiera. Si tú perteneces a Dios, tú perteneces a Dios. Tienes que dar fruto del arrepentimiento, de la confesión, de la vida nueva que tú llevas. Tienes que haber una manera nueva de vivir. La única forma para la regeneración es por medio de la fe y la obra completa de Cristo en la cruz. Regenerar el corazón no se logra por la cantidad de buenas obras o por guardar la ley. La ley y las buenas obras no te regeneran. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, como dice Romanos 3:20, porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solo Cristo ofrece una cura para la depravación total del corazón humano. Y no tenemos necesidad de renovación, de forma o regeneración. Necesitamos un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que venir antes de la regeneración. Dios no va a regenerar a una persona a menos que no haya nacido del Espíritu Santo, porque le da los derechos al Espíritu Santo de hacer todo el proceso. Hay gente que ha comenzado y no ha concluido. Hicieron una parte y pensaron que eso era todo lo que tenían que hacer. No, hermanos, tienen que concluir. Cuando tú te subes a un avión, tienes que sentarse y esperar que llegue al destino, porque piensa que te vas a bajar en medio del viaje. No, me parece que no, ¿verdad? Qué tragedia sería esa. Pero algunos se salen del camino que llevan porque no quieren el compromiso con Dios. Dios es serio, hermanos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, ya hablamos de la renovación de la mente. Ya hablamos del nuevo nacimiento. Ahora vamos a hablar de lo que tú necesitas hacer personalmente. Tú. El alma es usted. El alma es donde verdaderamente están las emociones, está la voluntad, están los sentimientos, están los recuerdos. Entonces, el alma necesita regeneración o necesita sanidad interior. La sanidad interior está relacionada con la persona en su pasado, tiene que ver con lo que sucedió en la vida emocional. No hay tiempo ni espacio lo que afectó a la persona en el pasado. Haya sido su niñez o en su edad adulta, tiene vigencia en el presente. Hay un dicho en el mundo que dice, el tiempo borra las heridas, pero eso es una mentira, porque Jesús es el único que vino a sanar los corazones quebrantados. Si tú no le entregas al Señor tu dolor, tu sufrimiento, tu tragedia que vivió, tu abuso, cuando doy estos seminarios, qué triste que no puedo ir a darlos personalmente, porque la gente cuando se le da convicción de que pasó por abuso físico, verbal, emocional, sexual, traumas, abuso de toda índole, se quebrantan, lloran y pasan al frente. ¿Y ahora qué hago, pastor? Y entonces le digo, tienes que perdonar, tienes que sacar ese dolor que tienes, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te saque ese dolor, tienes que pedirle que la sangre de Cristo te lave. Y hay un proceso que uno le enseña a las personas y dice, pastor, qué tremendo, tan pronto lo hice, me liberé del dolor que vivía, de la tragedia que vivía. ¡Wow! Eso es tremendo. ¿Amén? Entonces Jesucristo pagó por completo
porque aquellos que viven con heridas del pasado, Él sana y les da una libertad completa. Él salva a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Las distintas etapas de nuestra vida en las cuales podemos recibir heridas son las siguientes: en la edad prenatal, en la niñez, en la adolescencia o en la edad adulta o en la etapa matrimonial. Ay. Algunos pasamos por traumas, heridas, porque las mujeres se casan pensando que encontraron el príncipe azul, pero estaba vestido de negro. Y también encontramos tantas situaciones en medio de la niñez, de la adolescencia, en medio de la edad adulta, en lo prenatal y en el matrimonio. Estas son la manera en que somos heridos. Entonces las heridas están en el alma. El alma graba todas las heridas que nos hacen. El cuerpo solamente causa las heridas, pero el alma graba y lo mantiene internamente. Y por eso mucha gente vive amargada, resentida, llena de odio, y llegan a la depresión y finalmente al suicidio, porque no aguantan la presión que tienen internamente. Y para eso vino el Señor, a salvar a los quebrantados de corazón, sanar sus heridas. Y eso lo hace a través de nosotros, los ministros, porque Él es el instrumento que usa. Amén. Luego, el cuerpo necesita liberación. El cuerpo es el que se profana, se corrompe. ¿Sabes qué es corromperse? ¿Sabía usted que en la nación de Israel, cuando había un crimen en una ciudad, nadie podía tocar el lugar? Tenía que venir el sacerdote encargado de ese lugar, de esa zona, limpiar la sangre y lo que había pasado en el lugar y hacer un sacrificio y pidiendo perdón por el pecado para que la maldición no cayera en ese lugar. Cuando nosotros prestamos nuestro cuerpo a la droga, al alcohol, a la inmoralidad sexual, a vivir una vida en brujería, en hechicería, todo tipo de contaminación, idolatría, toda la profanación, se profana el cuerpo. ¿Qué es profanarse? Corromperse. Entonces queda totalmente corrompido. Entonces aquí es donde la persona necesita liberación. La liberación es tan pronto los espíritus inmundos controlan la vida de una persona. Cuando tú abres la puerta y comete pecados como el que la brujería, lo que he encontrado en los abusos sexuales también es terrible. Las personas tienen tanto odio, tanto dolor por lo que pasó en sus cuerpos, porque lo contaminaron con el pecado en la edad niña o en lo que sea. Entonces el apóstol Pablo dice que necesita la persona ser liberada del pecado. Ser liberada es ya confesar, pedir perdón y sacar esa situación de tu vida y pedirle al Señor que santifique su cuerpo. Por eso el versículo que hablamos esta mañana es muy interesante. El Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando de que el cuerpo necesita liberación. ¿De qué? De hábitos destructivos, de droga, de brujería, de alcoholismo, de profanación, de prostitución. Bueno, todo lo que el cuerpo comete, el cuerpo necesita entrar en un proceso de liberación. Lo que hacía usted antes no lo puede volver a hacer en la nueva vida que comienza. Es cerrar un capítulo y comenzar uno nuevo. Por eso el apóstol Pablo dice, mas ahora, está hablando a gente que ya pasó por este proceso. La gente normal no entiende esto, pero la gente que tiene el Espíritu de Dios sí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tú te liberaste del pecado y ahora sirves a Dios. Tenéis vuestro fruto la santificación. Tienes que mantenerse santificando y como fin la vida eterna. Si solamente alguien te predicara este versículo hoy, fuera suficiente para entender todo lo que he explicado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nos tenemos que preparar. Lo que estamos
vivos tenemos una gran demanda de parte de Dios y estar preparados. En Mateo 24, 42 al 44 dice, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que tú menos penséis. Entonces vosotros debéis estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que menos penséis, dice Mateo. Porque como un relámpago de fulgor resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. El Señor dice en Apocalipsis, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, que no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Las vestiduras es vestirnos el carácter de Dios, vestirnos, tener el sello del Espíritu, tener la llenura del Espíritu, cambiar su carácter amargo, tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el nuevo hombre, vestido del nuevo hombre, vestidos a la imagen y semejanza de Dios, tener el carácter de Él. Yo no sé cómo mucha gente dice que va a entrar al reino de Dios, viven más amargados, viven por la calle de la amargura todo el tiempo. Y piensan que no, que están bien, arrogantes, con tantas situaciones que viven, qué vergüenza. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre su puerta, yo entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Qué invitación más preciosa de parte de Dios para nosotros. Obedece. Si tienes más preguntas, sigue escuchando los sermones que ya prediqué anteriormente y luego los que vienen, porque siempre te voy a traer una enseñanza que te va a edificar. Siempre va a ser una palabra que va a quedar grabada para que usted en cualquier momento que la necesite la tenga ahí. Si no lo encuentra en Facebook, porque ya se limitó el tiempo, ya se acabó el tiempo ahí, búsquela en YouTube. Y de esa manera usted va a poder escuchar toda esta palabra, porque no es un sermón, es una enseñanza que aprovecho cada domingo de traer para que las personas entiendan lo que está. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, dinos, ¿y cómo es esto? Y Él les dijo que no todos van a entender, sino solamente aquellos que son llamados. Y mucha gente no entiende el mensaje de Dios. Por esa razón, dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, para que viendo no vean y oyendo entiendan. Pero a ustedes sí les hablo, les enseño. Entonces, Él enseñaba a sus discípulos y a la multitud le predicaba. Y mi dilema es ese, predicarle a la gente inconversa, pero a la gente cristiana, edificarla a través de la enseñanza. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga su vida. Fue una bendición llegar a ustedes por este medio y me despido orando por sus vidas y creyendo que esta palabra va a ser fructífera en tu vida. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias por seguirnos.